Soy el pastor Iván Torres de la Iglesia Fuente de Agua Viva de Luquillo. Y yo, la pastora Ivonne. Gracias por conectarte con nosotros. Prepara tu corazón para esta palabra que vas a recibir porque va a cambiar tu vida en el nombre de Jesús. Hermano, sueños, estrellas y cumplimientos. Un impulso divino. Un impulso divino. Todos necesitamos un impulso. Diga, impulso. Algunos de nuestros hermanos han estado enfermos y han necesitado un impulso, pero están aquí en esta mañana. ¿Verdad que sí? Todos necesitamos ese impulso, ese empujoncito. Cuando usted está corriendo distancia larga, le llama el segundo aire. Y el segundo aire es ese momento donde tú puedes volver a, como decía Don Cholito, uno de nuestros mejores comediantes, encabulla y vuelve. Claro, hay que tener un segundo impulso para eso, amén. Veo caras sonreídas en esta mañana porque claro que amamos a José Luis Agrelot. Claro que sí. Y nunca me olvidaré de ese dicho porque me trae un recuerdo muy hermoso de cómo le decían, cabulla y vuelve y tire, vamos hacia adelante. Y eso es lo que hacemos en la casa de Dios. Sueños, estrellas y cumplimientos. Un impulso divino. Hemos estado hablando de esto, ¿verdad? El fin de semana pasado, el miércoles, los que estuvieron aquí también hablamos de eso. Y hoy, por tercera vez, queremos hablar de este mensaje puntualmente porque es muy bueno para comenzar un año. En el libro de Mateo, capítulos 1 y 2, se da un evento interesante. Una de esas combinaciones que cuando usted lee la Biblia con cuidado se da cuenta de que Dios tiene un propósito de presentar las cosas como las presenta. Porque el Dios que tú y yo le servimos no es loco, tiene todo preparado, tiene todo organizado, tiene un hilo escarlata de redención para llevar tu vida a buen lugar. ¿Cuántos dicen amén? Y esos cuatro eventos son 4 eventos de sueño, 4 eventos de estrellas y 4 veces cuando se cumple su palabra, para así impulsar la venida de Él a nosotros aquí en la tierra. Y vimos, ¿verdad?, que en nuestro mensaje lo que intentamos, lo que estamos tratando de lograr es establecer que detrás de cada impulso divino en la Biblia y en nuestra vida hay y debe haber 4 cosas. Número 1, una identidad establecida por Dios. Una identidad establecida no por lo que el hombre dice que tú eres o inventa que puedes ser, sino lo que Dios ha establecido, lo que Dios marca en su palabra, lo que Dios determina para ti y para mí. Un sueño y un soñador. Un sueño y un soñador, porque el sueño hace cosas posibles, ¿verdad? Para niños, para adultos. Una estrella o algo en lo alto que seguir y una palabra de Dios que se cumpla porque tenemos la identidad correcta, porque hemos seguido un sueño y hemos seguido una estrella de lo alto en nuestra fe de que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. ¿Cuánto le agrada ese tema en esta hora? ¿Sabe? Quiero que nos metamos en una historia. Quiero que usted se meta en este relato. Dios venía de tratar en el Antiguo Testamento de llegar a estar con el hombre, de poder que el hombre volviera a ser a su imagen y semejanza. Y para eso trazó el hilo escarlata de redención, que hemos hablado muchas veces, ese hilo que desde Génesis y Apocalipsis usted ve la persona del Salvador aparecer una y otra vez, y luego de eso en Apocalipsis vemos cómo todo se culmina. ¿Sabe? Y él venía de tratar en el Viejo Testamento y para eso usó a los padres de la fe, Abraham, Isaac y Jacob, a jueces, a profetas, a reyes, a pueblos, pero no lo había podido hacer, no había podido lograrlo. Y diga conmigo, Dios cumplirá su propósito en mí, en ti. Hermano, escúcheme bien, esta pelea, esta historia tiene un final feliz. Dios va a cumplir el propósito. O sea, Dios no puede fallar. Dios tiene la victoria, pero en el camino tenemos que saber ajustarnos para en fe poder caminar y llegar a esa voluntad que Él tiene para nosotros y ser agentes catalizadores de ese proceso. ¿Sabe? En Malaquías
dejó de hablar con el hombre. Dejó de hablar con el hombre por 400 años. 400 años sin hablarle. Ponte la diapositiva que dice 400 años de silencio. Imagínense 400 años de silencio. Tenías un problema con una persona, tiene una relación contigo y ha tratado. Pero mire, como dice un querido pastor amigo mío, se te hendió la paciencia y hasta ahí llegó la comunicación. Y usted conoce esas cosas. Le dan el tratamiento del silencio. Entonces no te voy a hablar, porque tú deberías saber lo que está pasando. ¿Cómo es posible que tú no sepas? Pero mira para allá, etcétera, etcétera, etcétera. Y te traen el tratamiento del silencio. Nosotros los hombres hacemos eso mucho, ¿verdad? Porque a la mujer le gusta hablar mucho. Ellas hablan. Hay que saber escuchar. Pero la razón, el problema es que aquí tenemos a Dios en silencio. Pero claro, usted sabe que cuando Dios está en silencio, ¿está qué? Está trabajando. Porque no es como que se fue a dormir ni de vacaciones, es que está trabajando, estaba haciendo cosas. ¿Ve? Contrario a lo que hacemos nosotros a veces, que nos quedamos en silencio, calladitos y nos vamos de vacaciones. Dios estaba en silencio y vemos que ocurrieron cosas, porque cuando hay mucho silencio en una relación, hay cosas que pasan. Hay cosas que se deterioran. Y dentro de las cosas que veíamos es que hubo un silencio profético. Las escrituras, habían escrituras, claro, tenían palabras, pero no había profetas conocidos que dijeran, así dice el Señor. Si tú tienes la palabra, pero no tienes relación. Hay gente que tiene la Biblia, tienen 5 Biblias, tienen muchas Biblias, pero no tienen una relación con el que escribió la palabra. No hay una relación de decir, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo yo hago esto? Buscar en oración, buscar revelación, buscar en humildad. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe? Yo sé que usted ha experimentado silencio, pero esta gente, el pueblo escogido de Dios, no son cualquiera. Esta gente tuvieron un silencio profético. No tenían relación. Nadie decía, nadie hablaba de parte de Dios. Tenían una crisis de identidad espiritual. Y yo quiero que usted sepa lo que pasó. Y esto es entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Una crisis de identidad espiritual. Tenían una ley fría, mucha religión, pero no tenían relación. No tenían este hecho de decir, Padre, yo te amo. Yo estoy contigo, tú estás conmigo. Yo sé que tú estás aquí, tal vez no te puedo ver, pero como decía la canción que me emocionó cuando ustedes la cantaron, Dios está aquí, es tan cierto como el aire que respiro. Y nosotros necesitamos tener esa relación, necesitamos cultivar esa relación. Aquella gente estaban dominados políticamente, constantemente los asmoneos, los romanos, muchos pueblos, habían opresión violenta de varios imperios porque se habían alejado de aquel que los protege, de aquel que era su protección, de ese Jehová poderoso que es el Shaddai. Se habían alejado de esa protección, y cuando tú y yo nos alejamos de nuestro escudo, no nos queda más remedio que aceptar el próximo golpe. Aquella gente estaban dominados políticamente. Estaban fragmentados religiosamente, fariseos, saduceos, esenios, celotes, y hay un precepto de la guerra que dice, divide y conquistarás. Y aquella gente estaban completamente dividida, un poco divididos estamos hoy día también. Pero veamos lo que estaba pasando en ese momento. Había un mundo conectado porque los romanos se habían dado a la tarea de hacer carreteras para poder conquistar los pueblos donde ellos iban a conquistar. Y así que ese mundo estaba conectado, estaba más conectado. La gente había podido, ¿verdad?, unirse. Había sinagogas que unían el mundo, pero era una humanidad espiritualmente cansada. Espiritualmente cansada. Y lamentablemente hemos visto que nos ocurre hoy día. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos podrían decir que a veces estamos espiritualmente cansados? Como que yo, ¿pero qué va a hacer Dios? Pero vean acá, pero ¿y dónde está Dios? Entonces usted escucha personas que están cansados porque no interpretan o no funcionan en fe, y todo es la culpa a otro. Porque usted sabe, en nuestro país le echamos la culpa a Dios, a papá, a mamá, al gobierno o a la escuela.
Aquella gente estaba experimentalmente cansada, poca esperanza viva, mucha ley, poco consuelo, mucha expectativa, casi ninguna certeza. Triste manera de vivir. Divididos, cansados y oprimidos, pero expectantes de que algo podía pasar. Porque usted podrá estar cansado, enfermo, oprimido, pero usted sabe que Dios está ahí. Por eso decimos, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Usted ha escuchado a alguien decir, ¡ay, Dios mío! Muchas personas dicen, yo no clamo nunca a Dios, pero usted lo escucha diciendo, ¡ay, Dios mío! Porque hay una expectación. Y yo vengo a decirte en esta mañana que hay una expectación de lo que Dios va a hacer en tu vida. Que Dios no está dormido, que Él está trabajando y que de alguna forma y manera Dios cumplirá su propósito en ti. ¿Cuántos le dan un aplauso al Dios que cumplirá su propósito en usted y en su vida? Aquella gente tenía luz y esperanza, como nuestro querido Puerto Rico tiene luz y esperanza. Como vemos pueblos que hoy día se levantan porque a pesar de que hayan problemas grandísimos y usted los ve por el internet, en las noticias, hay esperanza. Se llama Jesús y está ahora mismo a la derecha del Padre, intercediendo por ti y por mí. Y tiene hoyos en sus manos, en sus pies y en su costado. Y es el autor de nuestra salvación. Pero ellos no tenían esa identidad. No la tenían. Y Dios tiene que venir a reparar esto. Una relación con alguien cansado, dividido y oprimido. ¿Cómo tú bregas con eso? ¿Cómo tú trabajas con eso? ¿Cómo tú le metes mano a un problema así? 400 años sin hablar. Lo primero que Dios hace es que usted ve cómo en el capítulo 1 de Mateo, Él trae identidad. Porque de lo que estamos hablando es de cómo reiniciar nuestra vida. Cómo venimos de un periodo de rechazo, de silencio, de desorientación, de rechazo, de alejamiento de quienes somos y debemos ser. Cómo tenemos el impulso divino, cómo yo trabajo con esto, que yo hago primero. Y usted ve cómo enseñamos que lo primero que Dios hace es que trae una identidad. Le trae una identidad de un Salvador al pueblo. Pero esa identidad tenía que machar, tenía que combinar, tenía que ser, verdad, entendible por ese pueblo. Ponme la segunda, la que dice identidad. Identidad de Jesús. Ellos sabían que había un profeta que decía, que era Miqueas, capítulo 5, verso 2, que decía que de Belén, Efrata, saldría un Salvador y que una virgen lo pariría. Isaías 4 también habló en esos términos. Ellos conocían la palabra, conocían la promesa. ¿Dónde está la gente que conoce la promesa de Dios a su vida en esta mañana? Yo quiero que tú sepas que es crucial para tu vida y para la mía, que tú conozcas la promesa de Dios, conozcas la promesa de Dios, porque esa identidad que Él trajo era algo importante para ese pueblo. Y para ti, para mí, relacionarnos con Jesús es importante. Jesús era descendiente de Abraham. Él trajo en Mateo 1 la genealogía de Jesucristo. Empezó a hablar quién era Jesús. Había nacido, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob. Y usted lo puede leer, todo ese montón de nombres. Pero yo lo que quiero que usted vea es que lo primero que tú y yo tenemos que hacer para resolver una relación rota es reparar nuestra identidad. Por eso el enemigo ataca la identidad, inventan todas estas cosas del género allá afuera donde la gente puede ser lo que sea hoy día, porque ellos saben que si atacan la identidad le está atacando lo más profundo del ser del hombre. Y Jesús era un descendiente de Abraham, el padre de la fe. El pueblo de Abraham era descendiente de David, un rey ungido. Era descendiente de Josías, que había sido un bonito ejemplo de un rey que se arrepintió. Era descendiente de Jecoías, realeza en exilio. Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Él tenía la identidad judía, conectado a su promesa, a su realeza, y desterrado. Claramente identificado como el Mesías Salvador esperado. Pero tú y yo tenemos que creerlo. Ellos tenían que creerlo, tenían que saber. Y Dios le habló claro. Este es el que yo había enviado. Este es de quien estaba hablando. ¿Y qué hizo Juan?
Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y usted y yo vemos que en ese momento lo más importante que usted y yo tenemos que hacer es poder reparar esta identidad. Y cuando usted ve esto, entendemos que tiene que ser una identidad establecida por Dios. Mateo no comienza con milagros, comienza con identidad. Miren qué interesante. Mateo, el primer libro del evangelio, el primer evangelio, ¿verdad? Sinóptico, empieza hablando de identidad. No empieza con un milagro, no empieza abriendo el mar, no empieza con dinero cayendo del cielo, empieza hablando de identidad. Le pregunto yo si será importante hablar de identidad en nuestra vida. Usted y yo somos hijos de Dios, hijas de Dios, herederos. Óigame bien, somos predestinados, somos gente bendecida en nuestro entrar y en nuestra salir, en la ciudad y en el campo. Y el miércoles pasado hablamos de la identidad poderosa que tenemos que tener y tenemos que levantar el rostro y decir: Dios murió por mí en la cruz del Calvario. Yo soy un bendecido en toda bendición espiritual conforme a la riqueza de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Óigame bien, tus hijos, tus hijas, tus nietos necesitan saber que mi papá, mi abuelita, mi tío es un bendecido de Dios, que tiene herencia, que fue pagado la sangre por él y que por fe él va a vivir una victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? No solamente es importante que sepan, oye, sí, tienes preparación, sí, pues tienes tu casa, sí, tienen que entender que somos reyes y sacerdotes, porque el rey, óyeme bien, protege, el rey, ¿verdad? Proyecta, el rey, ¿verdad? También provee, pero el sacerdote presenta ante Dios, el sacerdote proyecta hacia el Dios del cielo. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Jesús no aparece como improvisación, apareció como cumplimiento histórico, legal y profético. Jesús, fíjese que este es el hilo escarlata de redención. Dios está tejiendo un hilo para lograr traer al hombre al lugar donde Él lo creó. Y Jesús no es un accidente, no es una improvisación. Aparece como cumplimiento histórico, legal y profético. La genealogía no explica de dónde viene Jesús, define quién es Jesús. Y tú y yo tenemos que entender a quién es el que le servimos, de quién estamos hablando cuando hablamos el nombre poderoso de Jesús. A ver, lo segundo que hizo fue que dio un sueño y un soñador. Usted ve en capítulo 1 y 2 cómo la secuela es identidad, sueño, para traer, para reparar esa relación, una relación rota con alguien que no tiene sueños, no va para ningún lado, porque una relación sin sueños es una relación que no tiene futuro. Usted no tiene futuro. Si usted no tiene un sueño con esa persona, usted no tiene futuro. Usted no tiene nada que hacer. Usted no tiene nada que mirar. Óigame bien, tenemos que vivir con ilusión. Tenemos que vivir con gozo. Van a pasar cosas buenas. Mi hijo va para adelante. Tengo este proyecto este año. Tengo que llevarlo a cabo. Voy a vivir en victoria. Dios está conmigo. Mira que Él lo hizo, yo lo puedo hacer. Porque Dios es mi proveedor. Dios es el que me da la sabiduría, el entendimiento. Vivir con ánimo, vivir con ilusión, vivir con poder, vivir con gloria, todo para su gloria. Pero muchas veces no vivimos con ese sueño. Muchas veces matamos el sueño. Muchas veces nosotros ignoramos el sueño. Muchas veces te dicen: eso es mucho para ti. ¿Quién tú te crees que tú eres? Mira, el apellido tuyo es este, no es este otro. Y los pensamientos llegan. Y los pensamientos son, hermano querido, inmisericordes. Pero yo he venido a hablar en esta mañana de los sueños, de que el Dios que tú y yo le servimos para resolver un problema de una relación con un pueblo trajo identidad, pero inmediatamente trajo sueños, porque una identidad sin sueños
jamás llegará a nada. Una identidad sin sueños jamás llegará a ningún sitio. Una identidad sin sueños no va a poder lograr nada. Y yo vengo a hablarle a tu identidad de hijo de Dios y a estimular y a levantar ese sueño que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Cuántos tienen un sueño en nuestros corazones en esta mañana? ¿Cuántos pueden decir que todavía van hacia adelante? Y como Caleb, dame esa montaña, que yo tengo fuerza y Dios me ayudará. Dios me ayudará. Dios me ayudará. Ponte la primera de sueños, por favor. Gloria a Dios. 4 sueños. Es interesante, hermano. Lea la Biblia, interprete. 4, una identidad. 4 sueños, 4 estrellas, 4 palabras cumplidas. ¿Le dice eso algo, hermano? ¿No le dice que debo tener una identidad conforme a Dios? Que debo tener un sueño, que debo seguir una estrella a lo alto para que se cumpla la palabra en mí. De eso es que estamos hablando en esta hora, comenzando el 2026. Mire, 4 eventos. Un soñador tiene que haber. Hay muchos sueños, hermano, pero mire, si no hay un soñador, pueden haber muchos sueños allá afuera. ¿Cuántos saben que hay muchos sueños allá afuera? Muchas cosas que podemos lograr. Pero a veces no hay un soñador que los tome. Haga conmigo así. Hágalo con la mano, hermano, por fe, hágalo. Tenemos que tomarlo. Hay sueños allá afuera. Y las condiciones económicas empiezan a convencerte. No se puede. No se puede. Aquí, no. Esto, colonia, no. Esto no se puede. Esto no se puede. Él no se puede. Y esos son los artistas de los cientos de consejeros y expertos que tenemos hablando a veces por los medios. No se puede. No se puede. Pero empezamos Dios diciendo, no, yo te voy a dar un sueño. Yo te voy a dar un sueño. Yo te voy a dar un sueño. Hay gente que dice, algunos sueños son pesadillas. Sí, pero nada que haya valido en el mundo entero ha salido si no hay un sueño primero. Las invenciones de las grandes medicinas, los grandes procesos de las maravillas del mundo, cosas que usted conoce y yo conozco que no se podían hacer, porque todo lo que existe es hecho de lo que no. Y lo que no, y la diferencia entre lo que existe y lo que no se veía es un sueño que alguien persiguió. Yo quiero que usted salga hoy con un sueño de aquí. Que usted no se maltrate a sí mismo abandonando los sueños. Y quiero que rete las posibilidades, porque si el Dios que tú y yo le servimos trajo sueños para traer a su hijo, que es la más grande regalo que nos ha dado a nosotros, yo creo que yo necesito un sueño. ¿Cuántos dicen amén a eso? El sueño, Dios le dice a José, no temas a recibir a María, Mateo 1:20, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es. No temas. Dígale a su vecino, no temas. A ti que nos estás viendo, no temas a recibir a María. No temas las consecuencias de ser burlado. Te casaste con una mujer que estaba preñada. Porque de eso que estamos hablando, hermano. De eso que estamos hablando. En aquel tiempo donde una mujer hacer eso, la apedreaban. La mataban. Pero había un propósito divino, que José no infamara a María y que no temiera las consecuencias, porque lo que había sido engendrado santo es. Y eso te dice a ti que un sueño que tengamos debe ser para proteger lo que Dios hace. Debe ser para proteger la santidad de las cosas. Que usted y yo soñamos, pero usted, si se come una mixta media hora antes de dormir y sale un sueño y ese sueño es una pesadilla, pues no le eche la culpa al sueño, porque usted comió tarde y le pasó eso, hermano. Pero mire, le dio ese primer sueño para preservar que el Mesías que salvaría al pueblo de Israel. ¿Cómo tú sabes que Dios no te va a dar un sueño para preservar a tu familia? Para preservar a tu vecino, para preservar la iglesia donde tú estás. ¿Cómo tú sabes que Dios no te va a dar un sueño para inventar la cura del cáncer?
¿Cómo saber que Dios no va a utilizar este varón que está aquí para traer un proyecto de finanzas que libere un pueblo completo? Como hizo con José. ¿Qué valor puede tener mi sueño? ¿Cómo yo voy a desperdiciar mi sueño cuando que no se trata de lo que Dios puede hacer por mí, sino lo que puede hacer a través de mí? Y a través de José, él iba a preservar al Mesías que salvaría al pueblo de Israel. Tal vez no salvarás al pueblo de Israel, al pueblo de Luquillo, pero salvarás a tu familia. Salvarás tu trabajo, le podrás hablar a gente de Dios. Segundo, Mateo capítulo 2, verso 13. Después que partieron los reyes, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y huye a Egipto. Porque cada una de esas cosas que hizo José, dicho sea de paso, José no habló. José no habla en la Biblia. José tiene un papel espectacularmente importante como padre de ese niño que nacería, ese Salvador. Pero José no habló, usted no lo ve hablando, usted no lo ve, no lee que esté diciendo nada en la Biblia. Pero hizo lo que tenía que hacer y le hizo caso a un sueño. Hay mucha gente que le gusta hacer mucho alboroto por el sueño. Y voy a hacer, pero no hacen nada. José, gracias a Dios, hacía las cosas, ¿verdad? Y dice la Biblia que él hizo lo que tenía que hacer y huyó a Egipto, un país pagano, para proteger al niño Jesús, para que Herodes no lo matara. Para que dore. Porque esto es un proceso de identidad. Esto es un proceso de protección. Usted ve la afirmación de Dios en todo momento para cumplir su palabra. ¿Sabe? Levántate y toma al niño. Porque hay una palabra que dice que de Egipto saqué a mi niño. Y se tenía que cumplir esa palabra. Número 3, Mateo 2:19. Después de muerto Herodes, un ángel del Señor le apareció en sueños a José de nuevo. En sueños le aparece de nuevo y dice: levántate, toma al niño y vete a tierra de Israel. Porque hay un propósito de que el niño fuera devuelto a Israel para cumplir su destino. El destino tuyo. Posiblemente a través de un sueño Dios te lo está diciendo. Dios nos está hablando. Mire, hermano, yo sabía que en algún momento en mi vida yo iba a ser pastor. Yo no sabía cuándo. Yo no sabía cómo. Yo sabía que Dios me había hablado. Yo sabía que había puesto este fuego en mi corazón de traer su palabra, de cuidar a sus hijos, de trabajar en pro de eso. Yo lo creí, mi Dios. Y llegó a mi vida. Llegó a mi vida. ¿Sabe? Mateo capítulo 2, verso 22. Oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, él se fue a Nazaret, porque la Biblia dice claramente que hay una palabra que dice que le llamarán Nazareno. Y yo quiero que tú sepas que tú y yo somos que tú y yo somos el pueblo de la palabra cumplida. El pueblo de la palabra cumplida. Y hoy nacen sueños en esta hora. Sueños de pastorado. Sueños de predicar la palabra. Sueños de ver el pueblo de Luquillo completamente convertido. Sueños de ver el este de Puerto Rico como por donde sale el sol. Hermano querido, que hay un avivamiento poderoso. Sueño de ver esa palabra correr en la vida de nuestra familia. En la vida de nuestra familia. El miércoles pasado una hermana llegó al culto y su sobrino había fallecido. Y vino aquí y juntos abrazamos y oramos y creemos. Hermano querido, porque somos el cuerpo de Cristo. Ver cómo en nuestra iglesia ese amor fluye. Hermano querido, a cada uno de nosotros. Tengo un sueño, hermano. Mire, en un aniversario. En un aniversario la gente habla mucho de lo que pasó y celebramos. Pero este junio pasado, celebrando los 15 años de pastor, yo celebraba así lo que había ocurrido y pudimos vistas y todas esas cosas buenas. Pero más que eso, Dios me decía: celebra por lo que viene.
Celebra por el sueño que yo he puesto en ti. Celebra por lo que viene de camino. Celebra como hizo Salomón. Salomón en el libro de 1 Samuel. Óigame bien, Salomón dedicó el templo porque su padre Dios le dijo: no vas a construir el templo. Tus manos están llenas de sangre inocente. Pero tu hijo, tendrás un hijo y habrá siempre rey en tu linaje y él construirá el templo. Y Salomón a sus 16 años, a sus cortos 16 años, tuvo la sabiduría, el entendimiento de dedicar aquel templo. Pero en aquella dedicación que él hizo del templo, él celebró lo que había ocurrido. Él le dio gracias a Dios por lo que había hecho con Israel, por lo que había hecho con su padre, David. Él le dio gracias a Dios porque había sido nombrado rey. Pero él le dio gracias a Dios porque aquel templo sería un lugar donde naciones completas vendrían a adorar a Dios, donde personas serían bendecidas. Óyeme bien, y yo celebro el sueño de que esta iglesia, Fuente de Agua Viva, ese lugar se llena, viene del norte, del sur, del este y del oeste, y tal vez no estaremos aquí, óyeme bien, pero dejaremos planos, dejaremos lo que sea para que Dios te glorifique. Mi sueño, ese es mi sueño, tengo un sueño. A mí me emociona esto, hermano, porque si yo no vivo con un sueño, me voy a morir. A los 72 años, a los 71 años, un cliente vino. Me dijo: mira, necesito. Yo, chico, yo estoy retirado. Mira que no, ayúdame con esto. Hermano, usted no puede dejar una persona que creyó en usted solo en medio de un problema. Y a esa edad montamos una empresa nueva, una empresa que le da trabajo a 3 familias, una empresa de consultoría, una empresa que echa hacia adelante porque le creemos al sueño. Oh, Dios Todopoderoso, que Dios le dio a Caleb: dame ese monte que voy a capturarlo. Aquellos gigantes se caerán. Un sueño. El seguro social, el cheque del seguro social mata los sueños de mucha gente. Sin embargo, Dios, toda la gente que llamó era gente de más de 80 años, excepto Timoteo y algunos otros. Bendito Dios. Yo quiero que tú pongas la próxima diapositiva, porque cada una de estas cosas tiene un significado espiritual. Cada uno de esos sueños tienen aplicaciones espirituales. Y yo quiero que tú salgas de aquí en esta mañana con un sueño poderoso para Dios, para darle gloria a Dios, y con una aplicación espiritual que te lleve a ti a ese lugar que Dios quiere llevarnos. El primer sueño de Mateo 1:20: no temas en recibir a María, no temas en recibir, no temas. No temas en declararte cristiano, no temas en hablar de parte de Dios, no temas en hablar de Cristo, no temas en hablar de lo santo que está en ti, porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí, dijo el apóstol Pablo. No podemos temer, hermano, tenemos que salir: yo estoy cristiano, como dicen por ahí, para que tú lo sepas. No temas en recibir a María, portadora del Hijo de Dios, porque lo que está en ella santo es. Tú y yo tenemos que obedecer a Dios aunque Él te pida que desafíe los planes. Cuando llegamos a pastorado por primera vez éramos empresarios, mi esposa y yo. Tenemos una empresa de 12 familias. Teníamos muchas responsabilidades, pero Dios habló. Y le dijo mi pastor: necesito que estés allí. Y Dios no me deja hablar de pensar en nadie, sino en ti. Y yo soy de los que pienso que si hay un mandato, yo no necesito un llamado. Un mandato de parte de Dios. Obedecer. Desafiamos los planes. Continuamos hacia adelante. La empresa, el pastorado. 15 años después, aquí estamos. Desafiando los planes. Porque para Dios nada es imposible. Oh, si se lo va a dar a Dios, déselo fuerte, hermano. Mire, Dios nos llama a confiar en su plan.
Incluso cuando no lo entendemos, tú no tienes que entender el sueño, no lo tienes que entender, tú lo que tienes que hacer es tomarlo en la mano y seguir caminando con el Cristo de la mano. La fe empieza donde termina el miedo. Basta ya de miedo. Vamos a creerle por una iglesia grande, una iglesia donde vienen los jóvenes del norte, del sur, del este y del oeste, una iglesia donde hacen grandes proyectos. Óyeme bien, este lugar para cuidar, para bendecir a la gente. ¿Cuántos dicen amén a eso en esta hora? Pero todo comienza con un pueblo que sueña. Basta ya de estar con chiquitas. Mire, hermano querido, el Dios que tú y yo servimos no es el Dios del medio pocillo. Es el Dios donde usted le cree o no le cree. Y José le creyó. Y no solamente le creyó y le dieron ¿qué? Le dieron a su esposa y al hijo de Dios en su barriga. Mire la responsabilidad que le dieron. Porque él sabía cuál era la promesa, que una virgen pariría. Él conocía lo que estaba pasando. Número 2, el sueño. Número 2, el segundo sueño. Mire, Mateo 2, capítulo 2, verso 13. Y para todos ustedes que quieran estas diapositivas, están disponibles. Simplemente habla con el hermano Alberto y eso va a estar todo disponible para usted, para que usted la vea, hermano. Mire, levántate y huye. Pastor, ¿cómo es eso? Dios me da un sueño para que yo me vaya cogiendo. ¿Cómo es esto? Levántate y huye. Levántate y huye a Egipto. La aplicación espiritual que cuando Dios te da dirección, tú tienes que actuar sin dilación. No se trata de que no. Mire, hermano, te necesito que te haga algo. Pastor, pero mire, pero que no, hermano. O sea, aquí la cosa hay que hacerla sin dilación. O sea, la vida de las personas está en riesgo. Cuando uno lo llaman a orar, yo nunca me olvidaré de este testimonio. Estaba yo en una cárcel en Ponce en el año 2023, o 2022 por ahí. Y allí habíamos salido de la cuchara, que es como se llama la corte, digo la cárcel. Y me tocó pasar por frente al hospital de damas en Ponce. A la sazón, mi hijo Iván Javier estaba haciendo su internado allí. Y había un varón, hombre de la familia, ¿verdad?, que estaba enfermo. Y este caballero, pues, de apellido Tono, estaba enfermo, muy enfermo. Y yo no sabía si él tenía a Dios o no como en su corazón. Pero habíamos hecho una relación esa muy hermosa, muy, muy bella. Esta gente, un tipo espectacular. Estaba enfermo y yo me da por llamar a mi hijo cuando voy por allí, ¿verdad? Usted sale de la cuchara, pasa por frente al hospital de damas. ¿Cómo está este señor? Y me dice, papi, estoy aquí con él, acompañando y esto no está bien. Y yo le digo, ¿qué tú me dices? Yo voy para allá. Me paré, cancelé todos los planes, le dije, pastora, voy a llegar tarde. Y fui al hospital y estaba allí con su hermana, estaba él, mi hijo, sus dos hermanas y yo. Y yo lo veía y este hombre estaba agonizando. Cuando ya la gente no puede hablar. Así estaba la cosa. Pero sí podía responder. Y yo dije, Dios me envió a verte. Se puso contento en ese momento. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador? Con de nuevo, hermano, se está muriendo. Yo no puedo estar esperando por esto. Y yo le dije, si tú me dices que sí, apriétame mi mano una vez. Y en ese momento, cuando yo le digo esa oferta, él aprieta mi mano y empiezan a brotar lágrimas de sus ojos. Y lágrimas de los ojos de las hermanas. Porque en ese momento Jesús lo salvó. Y yo pude haber seguido de rolo, hermano. Y yo no le digo esto para hacer de uno pasar del más valiente. No. Simplemente nos paramos. Porque es vida. Hay vidas en riesgo. Hay vidas de gente que están en riesgo. Y José no se detuvo. José simplemente hizo lo que tenía que hacer. Se fue a Egipto. Se fue a Egipto porque Dios le dijo que lo hiciera. Hay veces que tenemos que coger un alto, hacer un alto, ¿verdad? Como decimos mi esposa y yo, back to basics y volver entonces a seguir obedeciendo a Dios. Y se fue a Egipto.
A ver, cuando Dios te da dirección, debemos actuar sin dilación, aún si implica salir de la zona de comodidad, de lo que consideramos normal. La obediencia salva vidas. Protege tu familia y nos posiciona bajo la providencia de Dios. Tercer sueño. Regresa a Israel. Primero le dice, no temas recibir a María. Después levántate y huye. Y ahora le dice, regresa. Porque tú y yo tenemos que estar pendientes siempre a que Dios es dinámico y que puede cambiar su instrucción. Y para eso tengo que seguir constantemente con ellos, constantemente orándole a Él. La aplicación espiritual es que Dios te lleva de regreso a tu propósito. Diga conmigo, Dios cumplirá su propósito en mí y la obra que Él ha comenzado, Él la va a determinar, la va a terminar, 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 la va a terminar. Tu familia no se va a perder, la va a terminar. Tu familia no se va a perder. Óigame bien, Dios no tiene problemas de escasez. Él no se cansa. Es otra cosa diferente. Ve, Dios te va a llevar de nuevo al propósito. El propósito se va a dar. Hay personas que dicen, no, es que tiene que ser en mi tiempo. No, es que tiene que ser ahora, porque si no es ahora, no es. Ah, bueno, si tú quieres saber más que Dios, pues tú sabes, el problema es diferente. El problema es distinto. Diferente. Pero Dios te va a llevar al propósito, aun cuando las amenazas hayan pasado, aun cuando hayamos vivido temporadas difíciles de exilio. Dios, óigame bien, aquí hemos pasado pandemia, huracanes, gobernadores votados, aquí hemos pasado toda suerte de problemas, inflaciones, deflaciones, pero seguimos aquí porque Dios cumplirá su propósito en mí y la obra que Él ha comenzado la va a determinar. Ese matrimonio, Dios va a cumplir el propósito. La obra que Él comenzó la va a terminar. Óyeme bien, los pastores que vengan, Dios va a cumplir su propósito. La obra, óyeme bien, tú que me estás viendo, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Porque el Dios que tú y yo le creemos es más grande que todo problema. Tenemos que caminar de destino con valentía, un sueño. Todo esto Dios lo está diciendo en sueño, se lo está diciendo en sueños. Un hombre que tenía una grandísima responsabilidad en sueño. Cuarto sueño, ve a Nazaret en Galilea. Dios dirige nuestro camino para que el cumplimiento de sus palabras se manifieste. Se manifieste. El cumplimiento. Dios va a cumplir. No es un mentiroso, no es una filosofía mentirosa que a veces trabaja aquí, a veces no. Él va a cumplir, Él sigue cumpliendo. Óyeme bien, en el barrio Juan Martín arriba, óyeme bien, en el kilómetro donde estamos nosotros, siempre va a haber un faro de luz, una iglesia poderosa, una gente que adora, una gente que bendice al Dios del cielo, porque Él está aquí, Él es nuestro Señor, es el sueño que tenemos que llevar a cabo. Dios redirige tu camino para el cumplimiento de su palabra se manifieste. Dirige nuestros pasos para que su plan profético y eterno se cumpla en nuestra vida. En cada sueño, José fue llamado a obedecer, sin dudar. Y yo no le estoy diciendo que esto es fácil. Yo le estoy diciendo que muchas veces nos tiemblan las rodillas. Pero cuando nos tiemblan las rodillas y aún tenemos paz, tenemos que caminar hacia adelante, porque todo lo que está pasando es que Dios te está entrenando para ese lugar más grande, para ese lugar poderoso, para ese lugar de victoria, para que vivas a imagen y semejanza. En el nombre de Jesús, salir del miedo, responder inmediatamente a la decisión divina, volver al lugar de propósito y aceptar que Dios reconfigura nuestro destino a su historia. ¿Sabe? Pero, ¿cuál es tu identidad? ¿Quién la define? ¿Sale de la boca de Dios esa definición o sale de la boca del hombre? Tenemos lo que soñamos. Nunca tendrá más que eso. Y si no escribimos los sueños, no los tenemos de verdad.
Si no escribimos los sueños, no los tenemos. La Escritura lo afirma con claridad. Habacuc, capítulo 2, verso 2. Dice, escribe la visión, declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Si yo le pregunto a ustedes que están aquí en esta hora, o a ti que nos estás escuchando, ¿tienes tus sueños escritos en algún lado? ¿Tienes tus sueños escritos en el 2026? ¿Qué va a pasar? Están escritos. Porque cuando usted escribe, hermano querido, existe un proceso de abstracción extraordinario. El cerebro piensa, se generan unos símbolos, se lo traduce a la mano empieza a escribir y se da algo, hermano querido, que no ocurre de otra forma, que no ocurre de otra manera, que no ocurre en otra circunstancia. Porque un sueño que no se escribe es un deseo, solamente un deseo. Un sueño escrito se convierte en visión. Como dice Habacuc, escríbelo en tablas para que la visión, para que otro corra. Escríbelo. Escríbelo. La visión escrita hace 3 cosas que el sueño no escrito no puede hacer. Dios escribió su palabra. Escribió la palabra del Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué Dios escribe su palabra siendo Dios y habiendo podido metérmela en el cerebro toda sin escritura? Porque al final Él es Dios, Él puede hacer todas esas cosas. Pero decidió escribirla. Y decidió escribir esos sueños para que tú y yo los leyéramos. Pero nosotros no queríamos escribir los sueños de nuestra vida y son de nuestra vida. ¿Cómo es posible que Dios quiere escribir los sueños que tiene para nosotros, pero yo no quiero escribir el que tengo para mí mismo? Estos son cosas sencillas, hermano. Pensamientos y dudas sencillas que tienen que venir en uno. Y lo que pasa es que la visión escrita hace 3 cosas. Diga conmigo 3 cosas. Que el sueño no escrito el no escrito no puede hacer. 1, lo fija. Fija el sueño. Deja de ser una emoción pasajera. Una emoción pasajera. Porque tenemos ese sueño, una emoción pasajera. No. José no era pasajero. Cojo el muchacho y lo voy a criar porque Dios me dice, y esto no es una emoción, es que si yo no lo crío se muere. Y si yo no me lo llevo a Egipto me lo matan. ¿Sabe? Lo fija. Usted y yo tenemos que fijarnos en los deseos de Dios en nuestra vida para darle gloria, para darle honor, para darle alabanza. Lo segundo que hace es que lo ordena. El sueño, la visión escrita hace 3 cosas que el sueño no escrito no puede hacer. La visión escrita ordena, se puede entender, se puede evaluar y se puede transmitir. Pudimos que entender lo que Dios quería hacer, ¿verdad que sí? En esos sueños. Pudimos evaluarlo para cada cosa, ¿verdad? Y pudimos que transmitirlo. Aquí estoy yo transmitiendo esto. Como tú y yo tenemos que transmitirle eso a nuestra iglesia, a nuestra familia. De esta palabra les hablará a tus hijos cada día, dice el libro de Deuteronomio. Y lo último que hace una visión escrita, que un sueño no escrito no hace, es activarlo. Lo activa, permite acción, permite seguimiento, permite fe perseverante, activa. Y yo declaro que se activa esos sueños en el nombre de Jesús en cada vida, en esta hora, en cada vida, en esta hora, en cada vida, en esta hora. Y causalmente, nosotros tenemos a la hermana Cristina que escribió precisamente un jornal, un libro, que está disponible para escribir estos sueños, para escribir estas gratitudes, para anotar, hermano querido. Y usted le puede pedir información y vamos a verlo en esta hora. Un diario de gratitud, donde usted puede escribir los sueños, escribir la gratitud que usted tiene de que Dios le cumplió ese sueño. Y escribir, hermano, porque se activa, porque se fija, porque se puede comunicar. Y si usted no escribió su sueño, yo no creo que lo tenga. No creo que lo tenga. Tenemos que escribirlo, hermano. Tenemos que plasmarlo. Porque cuando usted lo plasma, usted se compromete. Usted está diciendo, eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que voy a hacer. Estoy comprometido. Y ese diario de gratitud usted lo puede adquirir. No tiene que ser ese, puede ser otro.
Pero obviamente no es que en una casualidad que esté disponible para nosotros en este tiempo. Devuélveme el anterior, por favor. Gracias. Mire, yo quiero que usted vea un video para finalizar en esta mañana. En estos 2 o 3 minutos que me quedan. Un videito que me habla claramente. And I went to this restaurant and I forgot to get like some barbecue sauce. I already paid. I said, hey, I'm gonna start barbecue sauce. It'll be 75 cents. Really? So you want me to pull out my credit card and you're gonna swipe it, you're gonna get 2 slips, one for one, couple more of this, and then I have to leave you a tip, right? And I could tell he was trying to make a point. And I said, okay, you make your point, I'll make mine. All right, so that's fine. So he used to mediocre barbecue sauce for the chicken tenders, and then I left him $10 tip. And then his attitude changed real fast. Now he's like trying to bring premium chicken tenders. You know what I'm saying? Oh, he's like, back over these for you know. And the reason I did that is to say I'm balling, of course, you know, I get some dollars. And the reason I did it is because I just want him to know, no, we're from that day. No, I don't actually interview. I said, stand. I'm very good. Why? You don't deserve that kind of thing. Bájale el volumen, bájale el volumen. Voy a explicar lo que está pasando. Este joven, lo puedes dejar corriendo con el volumen bajo, por favor. Este joven llega a un fast food a comprar pollo, unos chicken tenders de esos, con una salsita. Y el individuo que lo está atendiendo, pues le salió de una forma negativa. No sé si usted ha tenido esa experiencia en alguno de estos restaurantes, pero le salió de una forma negativa. Y uno le dice, pone los chicken tenders ahí, los viejos, con una salsa media mediocre que no es la que él quiere. Y dice, mira, pero pues yo quisiera de otra salsita. Y el que se está vendiendo, eso vale 75 centavos. Eso vale 75 centavos, eso es, no, si lo quiere. Y el individuo se da cuenta, este joven se da cuenta de cuál es la actitud de ese hombre que le está vendiendo. Y le dice, pues mira, dame la salsita. Y cuando le trae la salsita, este joven le dio una propina de $10, que era más que lo que había gastado los chicken tenders. Y lo que está diciendo este joven es, ¿sabe qué? Yo sé que tú estás tratando de hacer un punto, que esto vale todo y tú estás tratando de cobrarme de más, lo que sea. Pero a mí nadie me va a dañar mi día porque yo me saqué el jackpot cuando yo me enteré que Cristo dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Y como yo me enteré de eso, oye bien, yo sé que tú estás haciendo un punto, pero yo quiero hacer el mío. Y el mío es que tú a mí no me vas a dañar la actitud de yo saber que soy un hijo de Dios, que ha sido pagado caro la sangre por mí. Tú no me vas a pagar la actitud. Yo te voy a dar los 10 pesos y yo voy a seguir caminando hacia adelante porque tú no vas a determinar mi actitud. Tú no vas a determinar mi actitud. Y Dios, óyeme bien, tuvo 400 años con un silencio, pero nada le cambió la actitud de seguir salvándonos a ti y a mí en la cruz del Calvario, de seguir pagando el precio, y tal vez alguien te salió con una mala crianza porque tú eras cristiano, porque tú le crees a Dios, pero nadie te debe cambiar la actitud de que Dios es el que paga, de que Dios es el eterno, de que Dios es el poderoso, de que Dios es aquel que todo lo llena en todo. Óyeme bien, nadie me va a cambiar la actitud, nadie me va a cambiar la actitud que yo tengo, porque Dios lo hace, porque Dios lo tiene, porque Dios lo hace, porque Dios lo tiene. Óyeme bien, en esta hora, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, aleluya. Nadie me puede cambiar esa actitud. Yo no puedo dejar que lo que me ha pasado o que no me haya ocurrido definan mi vida. Y tenemos que atar lo que se ha hecho hasta ahora y utilizar lo que se ha hecho hasta ahora como una plataforma de nuestros sueños y de lo que va a ocurrir. Yo no sé qué fue lo que te pasó, que trató de joderte ese sueño. Yo no sé qué fue. No tengo forma de saberlo. Pero yo sé que el pago que se dio por ti y por mí en la cruz del Calvario fue un pago grande. Y que a mí nadie me va a quitar
Ningún problemita, ninguna mala crianza, ninguna cosa, idea me va a quitar el gozo de saber, óyeme bien, lo que yo pude experimentar cuando yo me enteré que Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Y yo no puedo dejar lo que me haya pasado, lo que me haya ocurrido, óyeme bien, me defina, sino que yo lo uso como plataforma para mis sueños. Sigue para adelante mi sueño. Yo te pregunto si tu sueño sigue para adelante en esta mañana. Para lograr este impulso divino, póngase de pie en esta mañana. Para lograr este impulso divino, tenemos que reconocer nuestra verdadera identidad de hijos de Dios. Tenemos que por fe proteger un sueño de algo mejor. Tú llegaste aquí esta mañana como familia. Yo no sé si el sueño se había muerto o no. Yo le pido al Dios del cielo que el Espíritu Santo haya renovado ese sueño en tu vida. Que no permitas que eso que ocurrió determine tu identidad, como ese joven no permitió que la mala crianza que le hicieron en ese fast food determinara lo que él tenía que hacer en su vida y la actitud que tenía que hacer. Para eso tenemos que perseguir una estrella en lo alto. Una inspiración de lo alto para obedeciendo cumplir los sueños. Y haciendo esto, buscaremos intencionadamente que se cumpla esa palabra de lo alto en nuestra vida. Tú y yo tenemos que buscar intencionadamente que hoy se cumple esta palabra de Dios en mi vida. Que hoy se cumple la palabra de Dios en nuestro matrimonio, en mi persona, en esta iglesia. Se cumple la palabra de Dios. No se va a cumplir la palabra del enemigo. No se va a cumplir la palabra del enemigo. Se va a cumplir la palabra de aquel que derramó la sangre en la cruz del Calvario, del Espíritu Santo de Dios. Esa es la palabra que se va a cumplir. Esa es la palabra que se cumple sobre la iglesia Fuente de Agua Viva de Luquillo. Esa es la palabra que se cumple sobre esa familia que estamos aquí en esta hora. Esa es la palabra que se tiene que cumplir, porque no me da la gana, no resisto ni admito que se cumpla otra palabra que no sea la palabra de Dios. Y yo tengo que salir, hoy se cumple la palabra que dice que por sus llagas soy sano. Ah, pastor, pero no tengo que ir al médico. Sí, tiene que ir al médico, tiene que hacer todo lo que haya que hacer, pero seguimos creyendo que se cumpla esa palabra. Aleluya. Y tu 2026 va a ser otra cosa diferente. Yo sé que aquí hay gente que Dios le ha estado hablando con algunos sueños y le están sacando el cuerpo. Porque, hermano querido, cuando Dios habla y dice, te va a temblar el último huesito. Porque Dios va al grano y Dios te dice, tú puedes hacer esto. ¿Qué está pasando? Tú puedes hacer esto. ¿Qué está pasando? Tú puedes hacer esto. Tengo gente allá afuera que necesita esa palabra que tú tienes que hablar, que yo te di. Tengo gente allá afuera que necesita que tú montes esa empresa porque yo estoy contando contigo para estirar mi reino. Y eso no es con otro, diga, eso es conmigo. Diga, la cosa es conmigo. Y yo quiero orar en esta mañana porque ya nos vamos a ir. Orar por un soñador. Yo estoy buscando un soñador en esta mañana. Un soñador que esté dispuesto a soñar el sueño que Dios le da para tu vida, para tu familia. Gente atrevida, atrevido. Sea atrevido. Sea atrevido. Dios le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás esta tierra prometida. Esfuérzate y sé valiente. Nunca sea parte de tu boca este libro de la ley. Esfuérzate y sé valiente. Nunca te dejaré. Nunca te abandonaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Un soñador. La iglesia Fuente de Agua Viva va para otro lugar. Va para otro sitio.
Hay grandes cosas que vienen de camino, hermano. Viene de camino. Así tengan que caminar los 1800 millas que caminaron los 3 reyes, vienen de camino porque seguimos mirando a lo alto. Vienen de camino grandes y poderosas cosas. ¿Dónde está la gente que quiere soñar conmigo en esta mañana? ¿Dónde está la gente que quiere soñar con un pueblo de cristianos poderosos? Que desde este lugar le da la gloria a Dios. Que desde este lugar proclamamos el nombre de Jesús. Que desde este lugar se hacen proezas poderosas, cosas grandes, cosas maravillosas. ¿Cuántos lo creen en esta hora? ¿Cuántos lo creen en esta hora? ¿Cuántos lo creen en esta hora? Vamos. Clámele a Dios en esta mañana. Clámele a Dios en esta mañana. Te clamamos. Te doy gracias, Dios. Gracias por los soñadores que estamos aquí. Soñamos contigo. Soñamos, Padre, tus sueños, Señor, tus sueños en esta hora, para cada familia, para cada relación destrozada. Relación destrozada. Aquella familita no era una familia clásicamente buena. Una muchacha virgen, desposada y preñada, en una sociedad que mataba a la gente que hacía eso. Un joven que su novia quedó preñada antes de conocerla y fue una vergüenza. Eso, hermano querido, no es la mejor forma de empezar. Pero ese es el Dios que tú y yo le servimos. Tal vez tu forma de empezar no fue la mejor, según el mundo, según la gente. Pero el Dios que tú y yo le servimos es el Dios de toda consolación. Es el Dios que construye donde no hay nada. Es el Dios que sana donde nadie puede sanar. Es el Espíritu que te levanta. Es aquel que te da el sueño, el dador de sueños. ¿Cuántos le dan un aplauso al dador de sueños en esta mañana, en el nombre de Jesús? En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que esta palabra bendijo tu vida grandemente. Si vives en Puerto Rico, te invitamos a que nos acompañes a los servicios que tenemos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche. Esta palabra tocó tu corazón, te invitamos a que lo lleves a otro nivel, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. Repite esta oración y créala conmigo. Señor Jesús, te entrego mi vida en esta hora, creyendo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día conforme a tu escritura por el perdón de mis pecados. Acepto en mi corazón, ven a mí en el nombre de Jesús. Acompáñanos en la iglesia, permítanos caminar este camino contigo para tu bendición en el nombre de Jesús.